Saludos, amigas y amigos que nos ven a través de TACA Televisión en esta tertulia semanal de Al Día. Saludos a todos los que nos ven aquí en Canarias y también en algunas partes de Sudamérica, especialmente en nuestra bien querida Argentina y sobre todo Buenos Aires, ¿no? Que nos consta que nos ven allí y nos siguen. Bien, vamos a hacer un programa mixto en el que cada uno de nosotros, de momento, exponga sus preocupaciones y lo que importa a la gente, o lo que creemos nosotros que nos importa a la gente hoy día en las diferentes facetas de su vida. Y antes que nada, pues claro está, presentar a los compañeros que nos acompañan, que estamos con ustedes ahora mismo, que es Arminda Melián, que como ustedes saben ya muy bien es psicopedagoga, especialista en educación infantil, con amplia experiencia en el mundo de la educación. Y Antonio Melián, que es mediador familiar, orientación familiar y licenciado en ciencias religiosas, como ya saben ustedes que es, ¿no? Y un servidor, filósofo y psicólogo, ¿no? Y me parece que lo que importa, que es lo que hemos titulado esta intervención, esta sección de este programa, ¿no? Arminda, ¿qué es lo que tú ventilas como importante? ¿Qué es lo que tú percibes como importante en la actualidad desde el punto de vista educativo, pedagógico, psicológico, social, cultural, etcétera? ¿Qué es lo que te preocupa? Pues en este momento estoy como ocupada en toda esa parte de salud mental y adolescencia. Creo que es un tema del que hay que seguir hablando, visibilizando, porque realmente hay muchos casos de adolescentes con cuestiones de ansiedad fuerte y con cuestiones de suicidios y demás, ya en la parte más extrema, que es importante hablar y visibilizar. Claro, claro. Don Antonio, perdón lo de don, pero me gusta, don Antonio, su experiencia y sus conocimientos y en el mundo familiar, sobre todo como orientador en mediación familiar u otros temas que te preocupen y que tú estás viendo con cierta importancia en la sociedad actual. A mí me preocupa, y hago un paréntesis para felicitar y felicitarnos. Hoy es un día paradójico para el mundo en que vivimos. Hoy es el Día de los Enamorados. Muchas felicidades a los enamorados, a las enamoradas. Y todo empieza así. Entonces, mi gran preocupación es porque las relaciones de dos personas que se aman tanto, que dejan la vida para vivir juntos, cómo ya hay mucha gente que se va deteriorando las relaciones, y terminan pues incluso con la vida de la mujer amada o la vida de los hijos amados. ¿Por qué ocurre esto? Esto me preocupa mucho y sí me gustaría que se hablara de este tema también en estas tertulias, porque podríamos aportar incluso soluciones domésticas, soluciones de cómo amainar una tensión, cómo bajar los tonos, bajar el labio, como se dice ahora. Y esto me preocupa. Sin salir de casa ya tengo Por lo que a mí respecta, yo tengo algunas preocupaciones al hilo de la actualidad. Por ejemplo, lo que ha sucedido en estos últimos semanas, hace un tiempo en Turquía, el gran terremoto, que hace que yo piense que qué hace la gente, qué hacen las potencias pegando tiros y misiles en Ucrania. Es grave, o sea, no hay bastante suplicio ya con lo que la naturaleza ha hecho con los niños y con las mujeres y con los hombres de Turquía y de Siria. Me preocupa a nivel incluso de todo el Estado lo que ha salido hace también un mes en televisión, un mes y medio, que lo escuché y lo vi en una de las plataformas o de esas cosas que se llaman ahora TikTok o TikTok, no sé ahora mismo, de un sketch en el que cuatro adolescentes, 3 chicos y una chica, estaban hablando y uno de los jóvenes le propinó una cachetada a la chica, ¿no? Con lo cual hizo visible
una especie de maltrato, ¿no? Y al final, pues, fue una acción de maltrato de un hombre hacia una mujer, claramente, entre jóvenes además. Lo que me sorprendió fue que la mujer, la chica, lo justificó. Dice, no, es que me he portado mal. Ah, qué bueno. Y al final se descubrió que los cuatro estaban haciendo una especie de comedia para recaudar dinero para hacerse un viaje. Qué bonito, ¿no? Qué ejemplo para adolescentes y jóvenes, ¿no? Y me preocupa también, claro está, a nivel general como ciudadano. Ahora hace unos días vino mi hijo de Madrid, un piso de 2 habitaciones, 3 días, 680 euros. ¿Vale más que vaya a un hotel? Por ejemplo, ya está. Claro, yo les digo, mira, bueno, al hotel eran 5 amigos. Y a nivel canario, evidentemente, todo el mundo sabe ya cómo las Canarias estamos situados en una de las comunidades autónomas donde más diferencia de clases hay, donde hay más pobres y más ricos. Curiosamente, además, acaban de informar también que ya en Canarias hay 2 o 3 personas contabilizadas entre las personas o personajes más ricos del país, de España, ¿no? Ese tipo de cosas me preocupa. Son sociales, pero también con repercusiones, como muy bien decía Arminda ahora, en la salud mental. No podemos olvidar, por ejemplo, también que en cuanto a salud mental, por ejemplo, el suicidio, un tema también recurrente, Canarias, la 3ª comunidad autónoma del Estado español donde mayor número de suicidios hay. Y de vuelta al suicidio, no podemos olvidar, según también las últimas cifras, cerca de 40.000 al año en España, que viene siendo una media de 10 o 11 suicidios diarios. Arminda, profundiza un poco en este tema, porque hablo de suicidio, pero hablo de muchas cosas más, trastornos mentales, depresiones, ansiedad, la salud mental, ¿verdad? Sí, hay un tema amplio que tratar y que ver. Realmente la salud mental a nivel general, pero de un tiempo para acá la media de edad ha bajado bastante, ¿no? De unos años para acá incluso, siempre se cifra un poco ahí el tema del COVID, después del COVID. Antes el suicidio parecía que era algo ya de adultos o de edad un poco más avanzada, y de un tiempo a esta parte ha bajado a adolescentes, incluso a niños. Con lo cual todavía es más preocupante, ¿no? O sea, siempre lo ha sido, por favor, no quiero quitar ni restar importancia al hecho en sí, pero sí es cierto que, bueno, ¿qué está pasando para que realmente nos estemos todos metidos en esta ansiedad, en estas prisas, en este estrés y en esta situación de tristeza en la que no encontremos salida y que podamos actuar de esta manera, ¿no? Sobre todo los niños y los adolescentes que aún tienen menos recursos que los adultos, ¿no? A nivel cerebral, a nivel de estrategia psicológica, pero de verdad porque su cerebro todavía no está del todo desarrollado, como hemos hablado en varias ocasiones, ¿no? Se desarrolla hasta los 21, 26 años. Está toda esa parte del prefrontal que tiene que ver con el autocontrol y el control de impulsos y demás. Y claro, si todo eso no está del todo bien configurado, todavía es más fácil desesperarte y todavía es más fácil frustrarte. Es un poco... Claro. Por cierto, Arminda y Antonio y los que nos ven, nos escuchan, hace un tiempo también este diputado del Parlamento Español, Errejón, que se acuerdan ustedes que planteó ese tema ya hace un par de años, ¿no? Apuntó una de las posibilidades para combatir el suicidio, una de las propuestas que hizo, no sé si puede ser viables o no, es crear una especie de acompañante cuando se detecta un alto riesgo de suicidio en un chico, una chica o en una persona mayor, de acompañarle. Incluso planteaba la posibilidad de que esa persona pudiera seguir cobrando de la empresa, ¿no? Esto tiene algunos matices, ¿no? Porque, claro, ¿cuánto tiempo? Y por supuesto, hay que diagnosticar bien si está en estado de presuicidio, si hay comportamientos parasuicidas, de verbalizaciones, intentos y demás. Sería a lo mejor entre las muchas propuestas que pueda haber, que Antonio, en definitiva, lo que estamos hablando es de prevención, ¿no?
Esto y otras cosas más, ¿no? Sí, la prevención, y yo también quiero insistir que la educación es fundamental. Alminda habla de un cerebro que madura a los 21 o 26, no ha dicho quién es quién, pero lo va a decir. No solamente formar ese cerebro, tener los padres la información precisa para saber qué solución van dando en los pequeñitos problemas que se empiezan a plantear desde que el niño ya gatea, camina. No, hay un prenatal también y hay un natal que también necesita requerimientos. Pero ya en la prevención tendríamos que estar ya, cuando el niño ya tiene cierta autonomía, se le plantean ciertos problemas y que ni caso, no analizamos qué hay. Tendríamos que ser como muy precavidos o bien formados en este tema, es decir, los tres podríamos presumir de que sí estamos en esa situación, pero porque tenemos una formación específica. Claro. Porque no seríamos del montón. Quiero decir que no nos educan cuando nos dan los cursillos prematrimoniales a los creyentes, y cuando no tienen ni eso. No tienen, ¿qué es convivir? Problemas en la convivencia, discusiones en la convivencia y modos de salir de ella. Todas estas historias que deberíamos manejarlas aquí para iluminar mentes que están inquietas y preocupadas. Pero ¿qué hago con mi niño o con mi niña cuando está así? Claro, ¿Entiendes? Entonces, pues para andar por casa hay un montón de recados. Si el niño, la niña persiste en una situación que ya se te escapa de las manos y de la formación, pues hay técnicos, hay educadores, hay despachos que facilitan esa labor y que hacen un buen trabajo de conducción o de orientación para que esos niños vayan canalizando sus ideas. Estos niños, yo me atrevo a asegurar que no se suicidarán, porque van teniendo no solamente el problema, sino se les acompaña en las soluciones. Entonces tenemos que, eso no nos lo enseñan, ni los enseñan en los institutos, ni nos lo enseñan en la universidad, ni nos enseñan en nuestras carreras particulares, no nos enseñan. Y nos casamos, y el compromiso de vivir juntos toda la vida, no sabes que esto se puede deteriorar en unas crisis determinadas. ¿Cómo son esas crisis? ¿Qué factores tienen? ¿Qué elementos hay que contrarrestar para que la crisis termine? La crisis es un tema positivo, decían los griegos, era una salida airosa o una salida derrotista, pero salidas hay. Quiero decir que lo importante es que trabajar. Yo diría que este sería nuestro papel en este tema que estamos dilucidando en este momento, que nos gustaría tratar. Y yo creo que seríamos apóstoles de la conciliación, de la acogida, de la comprensión, del diálogo, de tal, fácilmente, ¿no? Tú hablabas ahora, efectivamente, nombraste, aunque sea de pasada, acudir a despachos profesionales, claro, a consultorios, claro, que es una de las cuestiones que yo enlazo con lo que planteaba este diputado en el Parlamento Español. Claro, hay un ejemplo, no hace mucho, escuché también por una emisora de radio de una psicóloga, una compañera psicóloga de la Comunidad Autónoma de Madrid, que estaba atendiendo a un joven con intentos, distintos intentos de suicidio, y entonces parece que ese comportamiento impulsivo a quitarse la vida se detuvo, pero claro, entonces se le pidió turno para que lo viera y que lo diagnosticara y que lo tratara un psicólogo en la Comunidad Autónoma de Madrid. Se le pidió turno y le dieron turno para el marzo del año 2023, no, 2024. Madre mía. El señor diputado que planteaba esa posibilidad de acompañamiento y demás, muy bien, fantástico,
pero recursos materiales y recursos humanos. Claro, había otra solución, que este chico, su familia, acudiera a un consultorio privado de un psicólogo o una psicóloga que le tratara. El consultorio privado cuesta dinero, claro. Es decir, poner al servicio de la ciudadanía como un aspecto más de la salud mental, atendiendo al sentido y significado público de lo que es la atención de la salud mental, un recurso público de calidad para que estas personas puedan ser tratadas, insistiendo también y haciendo acopio de lo que acaba de decir Antonio ahora, Arminda. Claro, a lo mejor había que pensar también que el suicidio y otro tipo de comportamientos anómalos, disruptivos, incluso a veces hasta de trastornos mentales, se empiezan a prevenir desde la cuna, ¿verdad? Desde pequeñito siempre, sí. Claro, desde la cuna. Claro, hay factores genéticos y factores ambientales que pueden desencadenar, ¿no?, esos factores genéticos. Pero es cierto que siempre si los factores ambientales están dentro de un entorno amoroso, educativo, sano, que los papás también pueden estar ahí acompañados, ¿no? También Antonio antes comentaba esto tan importante, no solo la atención al joven, al niño, al adulto, sino al entorno, a sus papás, a sus acompañantes, porque también están manejando mucha ansiedad, muchos nervios, mucha inseguridad, mucho estado de alerta hacia esta persona que estás permanentemente vigilando al final, ¿no? Y tú también comentabas algo, Paco, que para mí es importantísimo recoger, ella es ese acompañante del que se hablaba. Efectivamente, yo creo que sí, que habría ahí importante, deberíamos centrarnos en eso también, ¿no? Y es verdad que luego es lo que ocurre, que después te dan hora muy tarde y es importantísimo que haya recursos públicos. Pero vuelvo a lo del acompañante porque creo que el vínculo, y ahí también lo enlazo con el tema que comentaba Antonio al principio del programa, que él también le preocupaba, el tema del amor al final y ese vínculo, esa mirada hacia el otro, ese sostenerlo, es lo que también va a ayudar mucho a sanarlo y a sanarla, a poder que esté realmente acompañado, pero desde un vínculo sano, amoroso, sí. Desde un vínculo con una mirada empática y cariñosa, ¿no? Y a veces es cierto que no siempre encontramos esto, y incluso en el entorno familiar, pues también lo que hablamos, se está manejando mucho miedo, se está manejando mucho estado de alerta, de ansiedad, de vigilancia, y eso también hace que no acabes de poder empatizar con esa persona, porque te asusta mucho lo que te está compartiendo, ¿no? Por eso la importancia de esos profesionales que puedan estar sosteniendo todas esas verdades y todas esas situaciones que esta persona está compartiendo. Y claro, y lo que nos afecta a nosotros más directamente, a los que vivimos y estamos en Canarias, ¿no? Claro, hablando de que incluso en los jóvenes y en los adolescentes, ¿no?, que estamos entre las comunidades autónomas regionales de Europa de mayor número de suicidios, incluso en los adolescentes y en los jóvenes, ¿no? Incluso a veces hasta en los niños, porque ya este comportamiento, si no suicida, por lo menos para suicida, es decir, pensamientos, elucubraciones mentales sobre qué pinto yo acá, o no sirvo, o no me gusta como soy, o quiero desaparecer, ya comienzan incluso en las edades adolescentes y en las edades de la infancia, ¿no? Si les parece, vamos a seguir, pero vamos a hacer una parada en esta tertulia y nos vemos enseguidita. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928 481 249.
Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Bien, estamos en una especie de miscelánea, ¿no?, de diferentes temas que preocupan, o por lo menos a nosotros nos preocupa, y también a nosotros creemos que puede ser de interés o puede ser importante, que así lo percibe la ciudadanía y la gente corriente, bueno, corriente y no corriente, porque hablando de suicidio no solamente afecta a las clases populares, se suicidan también los multimillonarios, los artistas y los grandes personajes del mundo del glamour. Pero yo antes apunté y quería plantear el tema también como una preocupación global, lo de Turquía, que hace unos meses, un mes y pico, 2 meses, sucedió con cerca de 35.000 muertos por un terremoto. Y leí un artículo al respecto, un artículo que se encabezaba, cuyo titular era el siguiente, ¿no? ¿Qué culpa tienen los niños? ¿Vale? ¿Qué culpa tienen los niños? El Papa, creo que Francisco, en un momento también de una visita que hizo a un campo de concentración en Alemania, se sentó y creo que hasta preguntó, Antonio, tú me corriges, ¿dónde estaba Dios cuando ¿verdad? Le pasó ¿verdad? Eso le pasó a Kissinger, a Ratzinger. A Ratzinger, el veredicto 16. no. Ratzinger está conceptuado como el mejor teólogo del mundo. Tenían un equipo muy bien hecho con el jesuita, con el dominico Ranner y con el jesuita que después, siendo papa, los comulgó, no me acuerdo ahora el nombre, el jesuita, y me saldrá. Entonces, esas preguntas están ahí, Como está, yo voy a empezar por algo más superficial, que no es que quiera rehuir el tema, sino que quiero poner un ejemplo. En los edificios que cayeron, en medio quedaron algunos edificios. Parece ser que un estudio somero y una información que se da a bote pronto, parece ser que aquellos están bien cimentados y los otros no lo estaban. Pregunta, ¿qué culpa tiene Dios de que unos estuvieran bien cimentados y otros no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, con esto ya me remonto a las causas naturales. Dios se nos ha vendido ese Dios. Se nos ha vendido el Dios vengador, el Dios vengativo, el Dios enfurecido, el Dios colérico, el Dios del aliento en el cogote. O sea, yo prefiero a mi padre, coño. Me daba un guantazo de vez en cuando, pero aquello lo superaba. Se pasaba. Pero ese ojo grande que dice, Dios te ve siempre. Y yo le pregunto un día a un cura, debajo de la cama, dice, también. Digo, ya, ¿entonces dónde lo escondemos? Claro. Entonces, claro, el tema es que la confusión de los males naturales, a mí me hace muchas gracias cuando decimos, y deberíamos seguir diciéndolo, dice, gracias a Dios estoy mejor, gracias a Dios esa enfermedad no me mató. Y al que la mata, ¿qué decimos? Gracias a Dios que lo mató. Es que si Dios salva, tiene que
condenar también. Entonces, aquí hay una mezcla de Dios sí. que no sabemos quién es Dios. De Y terminamos diciendo, mira, ya lo conocemos, ¿no? Porque sabes que te mortificas enormemente. Sí, que por cierto, lo que tú apuntabas ahora, sí, es verdad, las informaciones que se dieron después o en el momento en el que se estaba incluso rescatando a los últimos supervivientes de los escombros, se hablaba de que en mal construido y mal diseñado edificio y que ya habían hecho presos o por lo menos detenidos unos 100 constructores. Claro, ustedes lo saben además, este tipo de terremotos de una gran intensidad, 7,8 para allá, en Japón lo que hace es mover el edificio, nada más. ¿Por qué? Porque son edificios bien construidos con... Es el ejemplo que te iba a poner. 7,8 ha habido en Japón. ¿Verdad? Y han muerto 25 o 30 personas como mucho. Pero esos destrozos que se vieron en la tele con un país... Es que fabricaron en una falla. Por ejemplo. ¿verdad? Que ya el propio gobierno, el propio Estado debe prohibir fabricar una falla. Es como lo que ocurre también en Los Ángeles. ¿Qué pasa en la falla de San Diego? Que están para la vista, para el aire puro, para tal. El día que entre un terremoto y amplíe unos centímetros la falla de San Francisco, agárrate que hay curva. Entonces, no, es que Dios, no, es que usted ha sido creado por Dios, es mi creencia y la de los que creemos, con libertad y responsabilidad. Por eso se detienen. Por eso el Estado sabe que hay una responsabilidad dentro de la libertad de un arquitecto programar aquí o programar allá, o negarse. Claro. Negarse, si es en este sitio, no le hago el proyecto. Tu pregunta tiene dirección, tiene sentido. ¿Qué culpa tiene Dios que haya unos arquitectos o unos contratistas desarmados? Claro, para ganar dinero, claro, efectivamente. ¿no? O constructor que para ganar mucho más te promete A y te instala Z. Que se van al extremo. Y todo ese dinero del abecedario entra para las arcas de él. En este tsunami, que fue un tsunami, digamos, tremendo, ¿no? En este caos, en esta destrucción de edificios y personas, sobre todo, Arminda, a veces se descubrían niños, incluso algún bebé que estaba hasta dormido, ¿no? Que la televisión se encargaba además de ampliarlo, ¿no? Como un rescate importante, con un aditivo eminentemente sentimental, ¿verdad? Ahí va yo. Sí, efectivamente, Arminda, tú, sí, él apunta a esa idea de, sí, quizás demasiado escabroso, por lo menos, o casi morboso, ¿no? ¿Cómo ves tú el tema este? Hombre, es que es cosas diferentes, ¿no? Por un lado, en la visión de lo que está ocurriendo realmente en esos niños, ahí, pues, lo que hablábamos de nuevo de esas ayudas importantes, porque al final los niños han sufrido un trauma y ahí hay que buscar medidas resilientes. Pero, por otro lado, no ayuda tampoco, me parece a mí, la parte más publicitaria o esa parte más escabrosa que los medios de comunicación quieren poner. Por un lado, para tomar conciencia, no está mal y es necesario comunicar, informar, pero por otro lado, que se usen determinadas historias que ya lo están pasando bastante mal para poder dar morbo y para poder mover, pues francamente, si me pides mi opinión, no estoy de acuerdo. Claro. Porque es escarbar un poco. Es escarbar y hace daño, sobre todo a las familias que realmente sí que están pasando ya ese duelo, ¿no? Ya, volver a ahondar ahí no tiene sentido, ni es más, hace mucho daño. Y sin embargo vemos, ¿no?, que permanentemente, pues, esto se usa pues para ver quién tiene más la noticia, quién tiene más la novedad, quién tiene más la última hora, y nos olvidamos a veces perdemos de vista totalmente al ser humano que tenemos delante, ¿no?, o a los seres humanos que tenemos delante y a la tragedia tan brutal por la que están pasando, en pro de que sí, que los estamos viendo y que los estamos hasta porque además, claro, también se dedicaban o se han dedicado a
cuando hacían el rescate, ya nominaban el grupo de bomberos, de rescatadores o de protección civil de la comunidad autónoma o del país que lo rescataba. Es decir, ya cada uno arrimaba el asco a su sardina. Es decir, Paco, esto tiene un precedente, y sí, es que sí. Turquía se negaba a que se le aportara ayuda humanitaria a Siria. Por ejemplo, Siria. Pero bueno, Claro, Siria. ¿dónde estamos? Somos animales en tribus ya, ¿no? Claro. Es decir, decimos el terremoto de Turquía. ¿Y Siria? Siria. Es que Siria está pegada a Turquía. Claro. Ese es el pecado que tiene Siria y que tiene Turquía. Siria fomenta y potencia pues el terrorismo de Estado, digo, el terrorismo normal y tal, y tienen un conflicto No podían acceder a la zona de rebeldes, por con ejemplo. Suecia, Claro. porque tiene acogido los kurdos arriba. Vale. Sí. Entonces, eso es suficiente para negarle el pan y la sal. Y están pidiendo más ayuda porque se les está muriendo mucha gente. Entonces, aquí lo que hay es no una actitud humana, aquí lo que hay es una actitud tribal. Estamos yendo para atrás. Estamos recorriendo el camino. Hay muchísima generosidad, hay muchísimo compromiso, hay gente que no duermen. Pero vamos, bomberos, médicos, enfermeros, ambulancias, no, toda esa gente, dormir es secundario en ese momento. Sí. Pero ya empieza a haber rapiña, ya empieza a haber... Saqueo. Sí. Ya empieza a haber, y decimos, bueno, pero ¿quién es el bueno, quién es el malo? ¿Cuántos hay? ¿Entiendes? Usted tiene que calcular... Claro, situaciones. Y esa es la situación humana. Vale. Y esa es la deformación que tiene nuestra sociedad hoy. Mucha información y poca reflexión. Y mientras tanto, ajenos a todo este drama, la humanidad doliente, por efecto de la guerra, Que no se muy para, cerca, se para. siguen entrando misiles. Ahora unos y atacan otros. más. Sí, ahora atacan más. Claro, es decir, porque es una insensibilidad. Que se pongan de acuerdo, es decir, porque es una cosa, unos apoyan a unos, otros apoyan a otros. En este artículo incluso que estaba yo leyendo, y que yo incluso estaba tomando notas para yo también publicar un artículo al respecto, Antonio y Arminda, sería casi motivo de otro programa que posiblemente vayamos a tocar en las sucesivas intervenciones nuestras, el origen de la maldad. La maldad, filosóficamente hablando, hasta teológicamente hablando, religiosamente hablando, psicológicamente hablando. Porque claro, la maldad es un ente abstracto. O la maldad es porque hay hombres malos y hombres buenos, claro. No. ¿Verdad? A ver. No. A ver. No. El problema que subyace en todas estas maldades y bondades es el dinero. Es La ambición. Vamos a dejarlo ahí. Ya está, la ambición. Pues se puede ambicionar hasta un reloj de oro que le regalaron a no sé quién, que te brilla en medio de los escombros y ya estás por encima y prefieren que te den un tiro a no coger el reloj. O sea que o el poder, la ¿no? A ambición. lo mejor poder también, o en que ser También es visto. una Sí, efectivamente. O Dios o el dinero, esto ya lo dijo Jesucristo también en uno de sus pasajes, y no voy a ser yo el que esté aquí bautizando las situaciones, pero sí está de alguna manera clarísimo que la bondad y la maldad está donde está tu corazón, al lado de quien está tus querencias, tus apetencias, tus ilusiones, al lado de quién está, del dinero, del bienestar, de la ayuda, Sí. del robo a quien le podías estar ayudando. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu corazón? Y allí es donde actúa la maldad o la bondad. Donde lo que decía y escribía el gran filósofo y teólogo, el obispo de Hipona, ¿no? San Agustín, que hablaba de que las personas, los humanos, se mueven por tres impulsos: el de la ambición de poder, la codicia y la lujuria, ¿no?
Sí, no deja de tener razón. Y claro, ahí sí se puede... Y además discutirle a San Agustín que la lujuria era tal es un poco atrevido. Un poco atrevido. Pero bueno, sí, porque se aprovechó también. Un poco atrevido. Pero fue sincero cuando él decía, la castidad sí, pero después, señor, después. Después. Espérate un poco. No, pero de verdad que es un personaje histórico con mucha enjundia, ¿no? Porque además fue sincero, sí, yo voy a hacer casto, pero espérate un poquito. Sí, Espérate que yo vamos a ir hablando. Y luego se da. Claro, sí, posiblemente poder y ambición, en este caso, lujuria menos, pero la codicia, ¿no? Porque no podemos olvidar, y tú también en parte lo estabas ahora insinuando, ¿quién se está enriqueciendo con esta guerra de ucranianos y de rusos? Ahí estamos. ¿Quién se está enriqueciendo? Las multinacionales de las armas y la economía de la energía, ¿no? Hay mucha gente, hay muchos buitres en este drama. Con corbata y chaqueta. Efectivamente. Nos vemos en un minuto desde que haya una pequeña parada en el camino. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Bien, amigas y amigos, pegados un poco a la actualidad, a lo que sucede en el mundo, porque yo siempre he dicho y digo que mi patria es donde yo esté bien. Es decir, yo nací en Canarias y soy canario, pero la patria es donde uno se encuentre bien y el hogar es aquel lugar donde alguien le espera, ¿no? Es lo que yo siempre he pensado. Y por eso decía que en este mundo global estábamos hablando recién de los terremotos de Turquía y de Siria, la gran olvidada también, donde a veces tú también apuntabas, no entraban los equipos de rescate porque lo prohibía Turquía o Rusia, o porque estaba en manos ese territorio de los rebeldes que están en contra del dictador presidente de Siria, que incluso el Entente Internacional lo ha mantenido ahí. Querían quitarlo de en medio, pero claro, han visto, no, es que ten cuidado porque, en fin, el tablero del mundo que tiene sus intereses y que también apuntábamos que quién se está beneficiando de esta guerra, ¿no? Las grandes fábricas y empresas de armas, evidentemente, ¿no? Y la crisis de la energía que pagamos todos los ciudadanos, pero que el gas y la electricidad sale de algún lugar. ¿Y quién lo ministra? Las grandes empresas y las grandes multinacionales. Que quede ahí y que nos escuche y demás también le den su importancia y lo perciban, porque estamos hablando también, Antonio y Alminda, de la ética, ¿no? De la decencia, ¿no? Lo que se le pide a un gobernante, la no corrupción, que sean decentes, que
que sean creíbles en cuanto que tienen un mensaje positivo y que se les pueda creer. Ética, además, viene de ethos, que en griego es credibilidad de la fuente, es decir, creer a la fuente. Un político, una política que informe y que se le pueda creer, porque al fin y al cabo es un mensajero que debe tener una impronta de decencia y de honestidad. Desgraciadamente, eso hoy no se tiene en cuenta, porque incluso ahora va a haber elecciones autonómicas en el Estado español y en Canarias, todos los partidos y todos los líderes supuestos y demás, y ellos y ellas hablan del empleo, de poner en valor ciertas cuestiones como el empleo, es decir, el que haya un estado de bienestar, la pobreza, la igualdad que nunca se va, pero yo no veo ningún mensaje que diga hay que votar a aquel que creamos que es decente, que es honesto, ¿no? Y se dedican a publicar y a hablar de otro tipo de cuestiones que no tienen nada que ver con la decencia y con la honestidad, sino con hay que crear empleo, hay que, porque me hace gracia porque hay dos frases, hay que, luego no se hace nada, y poner en valor. A la hora de la verdad, como decía aquel, las promesas electorales se hacen para no cumplirlas. Y enlazándolo con el tema de la maldad, que yo creo que lleva un programa, ¿ustedes creen que estamos en una situación, empezando por lo que tú te decías antes, los grandes políticos, los poderosos del dinero y de la política, ausencia de ética? Yo creo que es la base, Paco, directamente, ¿no? Antes hablábamos de la culpa a Dios, y sinceramente creo que es que se le echa la culpa a Dios para no buscar responsables reales en donde tienen que estar y en donde tenemos que poner el acento, ¿no? Que es todas estas multinacionales, toda esta gente que se está enriqueciendo y que para ellos es necesario que se haga esta guerra casi, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera es en Rusia, sino mirar también a otros lados, ¿no? Donde quien también se está enriqueciendo con todo esto, que no tenga que estar solo allí. Bueno, ahí lo dejo. Y claro, todo esto que hablamos, por supuesto, ¿no? Yo creo que en cada ser humano, porque al final cada multinacional, cada gobierno, son seres humanos los que están al mando. Con lo cual yo me pregunto qué ocurre en esos seres humanos para que realmente no haya esa empatía, para que realmente no haya ese poder mirar al otro y compartir desde la comunidad, sino todo lo contrario, ¿no? Y pienso incluso en cuestiones a veces de salud mental, sinceramente, ¿no? Incluso de narcisismo, de determinadas situaciones que no pueden empatizar quizás, ¿no? Y mirar qué es lo que está pasando. Y creo que al final todo esto se fragua en la familia, se fragua en la educación, se fragua en el vínculo, en todo lo que hemos ido hablando antes, incluso a nivel de suicidio, como en la primera parte del programa. Sí. Al final creo que esa es la base, porque se va saliendo de casa con toda esa situación. Y si miras en cada una de esas maldades, vamos a decir, siempre hay un pequeño trauma o gran trauma o complejos y situaciones que hacen que uno no pueda estar bien consigo mismo, y ese no estar bien consigo mismo al final lo trasladas al mundo y a lo social. Yo creo que esa al final es la clave. ¿Qué pasará? Porque claro, esto va a suceder, esto va a suceder, y nos estamos metiendo ya quizás en el ámbito de la política internacional, pero bueno, también somos ciudadanos, aparte de profesionales que trabajamos con las personas y con las instituciones, ¿no? Con el tiempo, el presidente de Ucrania y sus gobernantes, que por cierto ahora han dado marcha atrás, y la Unión Europea le han dicho que sí, van a ayudarle, pero que empiecen a limpiar la casita, ¿no? De corruptos también que hay en Ucrania, que no son ángeles, ¿no? Cuando se pongan de acuerdo, que se pongan de acuerdo, ¿quién paga o quién es culpable del desastre
del debacle de vidas humanas cegadas y de edificios y de destrucción económica, una vez se pongan de acuerdo, miles de muertos, destrucción, y se van a poner de acuerdo, Antonio. Se van a poner de acuerdo, tarde o temprano tendrán que ponerse de acuerdo. Y llegar a un entente, bueno, y el lastre que han dejado, la destrucción que han dejado, porque claro, uno está escondido en no sé si en Kiev, allí hablando todos los días a través de internet y de YouTube, y el otro es el sátrapa ruso, porque no creo que tenga, que tiene algunos resabios de los zares y del gran, claro sí. ¿verdad? Claro. Y del gran sátrapa asesino de Stalin, que a veces insistimos y la política internacional y los medios, el holocausto, el Hitler, un diablo, una especie de anticristo, pero Stalin no se nos va a la saga, ¿no? Stalin fue terrible, porque hizo... ¿Cómo se repara socialmente y colectivamente el mal que se ha hecho cuando estos que están en retaguardia y mandan como carne de cañón a sus soldados a luchar ¿por qué? ¿Qué es lo que? Por un trozo de tierra. ¿Qué es la patria en este caso? Pero que los soldados ya no están. Es que claro. Rusia ha sido muy menguada según la información. Cuidado que también hay informaciones que están sesgadas. Pero en definitiva, ese afán de recuperar otra vez aquellos terrenos que fueron del telón de acero, es su gran preocupación de este buen señor. Por eso la actitud de Polonia, volcada íntegramente a que Europa ocupe todos sus espacios libres para meter ahí cañones, aviones y tal, no pueden ser atacados esos cañones y esos camiones y esos aviones porque están en un territorio europeo, vinculados a la Comunidad Económica Europea y a la OTAN. Entonces, bueno, a la Comunidad Económica Europea no, pero a la OTAN sí. Entonces, el tema es muy peliagudo, no solamente tiemblan, Georgia ya fue tumbada, derribada y reconstruida. Sí. Los georgianos están contentísimos con la Georgia que tienen, lujosa, maravillosa, pero ahora mismo no van a poder reconstruir. Primero, que yo creo que no va a ser fácil que gane la guerra Rusia, y segundo, que no va a ser, y la limpieza ya empezó. Ya hubo una descabezada en el gobierno de este muchacho bastante grave, en plena guerra, en plena guerra. Entonces yo creo que está haciendo todo lo indecible por realizar los convenios, las exigencias europeas de la organización de la OTAN, para que cumpla sus requisitos y poder entrar de pleno derecho en este tema. Cualquiera no puede entrar. Entonces, desvestir a un país en guerra de la depuración de crímenes, de soborno, de avasallamientos de la propiedad y demás, es complicadísimo. Para un gobierno que no gobierna, un gobierno que está manteniendo la moral de los soldados. El gobierno no está haciendo, no puede hacer otra cosa. Que nos conduce al otro tema que también podemos tocar y que es importante y que desde el punto de vista antropológico, filosófico, educativo y psicológico tiene su importancia, que es la guerra, la violencia, ¿no? Al fin y al cabo, guerra es violencia. Claro, nuestros antepasados de hace 40, 50 o 60 mil años, ¿no? El hombre, los principios del Homo sapiens, ¿no? Incluso antes, de los australopithecus y otras especies, ¿no? Cuando eran homínidos se peleaban empezaron a pelearse por el territorio. Bien, pero era un territorio en el que se mezclaba la lucha por la supervivencia, la presa y el comer. La violencia. Guerra es violencia, de unos contra otros. Es difícil tocar este tema, pero que no, Antonio y Arminda y los que nos escuchan, es que no se ha avanzado.
es que la agresividad y la violencia entre humanos, depredadores humanos, sigue existiendo, no se ha parado. Es que ahí ya me voy a la parte más de cerebro. Claro. Está toda esa parte más instintiva, ¿no? Y cuando nuestro cerebro reptiliano y mamífero capta miedo, pues vas a tener que situarte en huir o en atacar o en hacerte el muerto, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la teoría, y digo la teoría así con un poco de sorna, bueno, la teoría y la práctica es que todo ese cerebro se ha ido madurando, ha ido conformándose con el neocórtex, que es la parte del ser humano en sí, ¿no? Que es la parte más consciente, toda la parte nueva. Y ese neocórtex, que es esa parte prefrontal, también está ahí en ese neocórtex, es la que va a mandar a nivel consciente el venga, tranquilo, cálmate, ¿no? Va a mandar autoinstrucciones, va a mandar autocontrol a esa parte más instintiva y más animal que llevamos, ¿no? ¿Qué pasa? Que es que tampoco estamos a nivel educativo echándole una mano a este prefrontal a que evolucione y a que madure, que como decíamos antes, ¿no? Y Antonio apuntaba ahí los años, realmente la teoría también dice, o bueno, lo que se ha visto por neurociencia es que a los 21 años madura ese prefrontal en la mujer y a los 26 en los hombres, siempre con matices, ¿no? No es cierto, o sea, hay gente que no madura en toda la vida, ¿no? Quiero decir. Afortunadamente. Quiero decir. Claro, eres joven. Ah, que está tan bueno. Claro, joven. Pero el problema es ¿no? Que si realmente, además con el tema de las nuevas tecnologías, que hacemos que ese prefrontal no se desarrolle porque lo hiperactivamos con dopamina y queremos que ya, y todo es las prisas y todo es ya, y no tengo paciencia y los procesos los perdemos, como antiguamente, o sea, antiguamente tú, pues no sé, sembrabas una semilla, bueno, antiguamente no, y esa es la vida, realmente la natural. Y esperabas a que creciera. Ahora ya te compras ya la planta hecha, ¿no? Sí, y ya, porque es que la quiero ya y no quiero esperar, o la comida rápida, o todo este tema, ¿no? Entonces eso no ayuda a que nuestro prefrontal, y nuestro neocórtex se siga desarrollando, siga evolucionando, no ayuda. Y que se forma y que se alimenta con una buena alimentación. Sí. Y por supuesto y con el contacto social. Con el contacto social, con una vida sana, claro, con entornos naturales, con una serie de cosas claro, que nos estamos realmente cargando, porque cada vez los entornos son más virtuales, claro. Cada vez las situaciones, las relaciones sociales son cada vez más a través también de las redes sociales y no del contacto físico. Entonces todo esto va creando también un estado de estrés a nivel de sistema, un estado de sistema general, inflamatorio incluso, y eso hace que estés a la mínima que salta, como se dice, ¿no? Pues estamos terminando ya por este programa. Sigan atentos a Teaca Televisión, a través de los programas semanales que tenemos con esta plataforma, con esta emisora, y hemos intentado un poco tocar varios puntos actuales que creemos que a nosotros nos puede... pensamos que puede ser importante para las personas que nos escuchan y que nos oyen, y estén atentos a esta televisión y hasta el próximo programa, que sean felices si pueden y si les dejan. Chao.